Un saludo a todos. Bienvenidos al 14º Foro de Investigación de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Reflexiones sobre la Educación y Matemáticas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. Se presenta a continuación la ponencia que lleva por nombre Pensamiento Estadístico, Definiciones y Modelos, presentada por Guadalupe Hernández Rosales, estudiante de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, en coordinación del Dr. Alberto Santana Ortega como asesor. A continuación se expone el proceso de una revisión de literatura cuyo objetivo es dar a conocer hallazgos importantes relacionados con el pensamiento estadístico. De acuerdo a las tendencias actuales sobre educación estadística, se pretende promover la búsqueda de información puntual para desarrollar nuevos enfoques de instrucción en el tema, y de esta manera ir aclarando algunas ideas generales acerca de su desarrollo, evaluación y relevancia como un tipo de matemáticas que pueden aplicarse a las ciencias sociales. Dentro de esta revisión de literatura sobre educación estadística, se sugiere el desarrollo del pensamiento estadístico en lugar de promover una enseñanza de manera descontextualizada, por temas separados y enfocados solamente en fórmulas y algoritmos como se realiza en la mayoría de los libros de texto. Esto a través del análisis de las características del pensamiento estadístico, conceptualizando su significado y analizando modelos que sean apropiados para aplicar dentro del espacio escolar. Esta ponencia se fundamenta en diversos autores tales como Willy Fancuch, 1999, Delmas, 2002, Chains, 2002, los cuales señalan la importancia del desarrollo del pensamiento estadístico principalmente como un proceso superior y complejo que a la vez es necesario para el estudio de la educación estadística, a través de la concepción de su significado, así como de los modelos que han estudiado desde diferentes perspectivas al pensamiento estadístico, retomando sus características para poder determinar al más apto dentro del ámbito educativo. A través de la recopilación de materiales, se han tomado al análisis importantes investigaciones para la búsqueda de modelos del pensamiento estadístico, así como para la comparación, análisis y diferenciación de las definiciones. La metodología se llevó a cabo a través de, primero, la búsqueda y selección de fuentes y materiales digitales en distintas páginas y buscadores en línea. Segundo, con el ingreso de frases como pensamiento estadístico y statistical thinking, se lograron recabar 82 documentos digitales. Tercero, los documentos encontrados están publicados entre el año 1997 y 2021. Entre ellos, libros, tesis, artículos de revistas especializadas del tema y ponencias, de las cuales posteriormente se comenzó a realizar la revisión e investigación acerca de las definiciones y modelos del pensamiento estadístico. Como resultado se desarrollan dos importantes apartados. El primer apartado se trata de las 6 definiciones del pensamiento estadístico que más han sobresalido en la revisión de literatura. El segundo apartado analiza 4 diferentes modelos que muestran las características del pensamiento estadístico desde diferentes perspectivas. A continuación, se presentan las 6 definiciones del pensamiento estadístico encontradas más sobresalientes en la revisión de literatura, traducidas al español. Delmas, 2002. Para este autor, el pensamiento estadístico se promueve cuando la instrucción desafía a los estudiantes a aplicar su comprensión a problemas del mundo real. Esto para criticar y evaluar el diseño y las conclusiones de los estudios o para generalizar conocimientos obtenidos de ejemplos en el aula a situaciones nuevas y algo novedosas. Garfield, 2011. Para este autor, el pensamiento estadístico incluye saber cómo y por qué utilizar un determinado método, medida, diseño o modelo estadístico, debajo situaciones de las teorías subyacentes a los procesos estadísticos y métodos, así como comprender las limitaciones de la estadística y la inferencia estadística. Grenby y Garfield, 2004. Para estos autores, el pensamiento estadístico implica la comprensión de por qué y cómo se llevan a cabo investigaciones y las grandes ideas que subyacen en las investigaciones estadísticas. Para ellos, el pensamiento estadístico también incluye poder comprender y utilizar el contexto de un problema en la formación de investigaciones
y sacar conclusiones, reconocer y comprender todo el proceso, desde la formulación de preguntas hasta la recopilación de datos, pasando por la elección de análisis y pruebas supuestos. Finalmente, los pensadores estadísticos pueden criticar y evaluar los resultados de un problema resuelto o de un estudio estadístico. Will y Fancuch, 1999, plantean un modelo de 4 dimensiones para analizar el pensamiento estadístico en una investigación como la que se realiza en el contexto de un problema estadístico, a saber, un ciclo investigativo, un ciclo interrogativo, tipos de pensamientos y disposiciones. Para ambos autores, el pensamiento estadístico está en el conocimiento de las fuentes de variabilidad y la separación. Todo es pura lógica, sentido común, excepto que no es muy común. Gould, 2006. Para él, el pensamiento estadístico ha sido descrito como el proceso complejo por el que pasan los estadísticos cuando resuelven problemas estadísticos. Chains, 2002. Nos dice que quizá lo que es exclusivo del pensamiento estadístico, más allá del razonamiento y la alfabetización, es la capacidad de ver el proceso como un todo, incluido el porqué, para comprender la relación y significado de la variación en este proceso, para tener la capacidad de explorar datos de manera más allá de lo que se ha prescrito en los textos, y generar nuevas preguntas más allá de las planteadas para el investigador principal. Modelos del pensamiento estadístico. En primer lugar, se presenta el modelo de Benby y Friedlander 1997, el cual está basado en el pensamiento de niños en una edad de entre 13 a 15 años. Durante la implementación experimental del modelo, se analizó el comportamiento de estudiantes mediante un video, grabación, en observaciones en el aula, con entrevistas a estudiantes y profesores, así como en la evaluación de proyectos de investigación. Este modelo tiene como principal objetivo describir procesos de pensamiento a través del proceso de investigación estadística presentado por Graham en 1987, el ciclo de recopilación, análisis e interpretación PCAI, el cual 1. Plantea la pregunta, 2. Produce una hipótesis, 3. Recopila los datos, 4. Analiza e interpreta los resultados, y en 4 modos que se mostraron durante las clases experimentales. Modo 0. Pensamiento acrítico. Como etapa inicial del modelo pensamiento estadístico, en un entorno tecnológico, los alumnos exploran las capacidades de un software ignorando en primera instancia instrucciones o algún orden de pasos para su uso. Modo 1. Uso significativo de una representación. Para realizar la elección de una representación, se necesita un pensamiento más crítico para llevar a cabo un análisis estadístico. Modo 2. Manejo significativo de representaciones múltiples. Desarrollo de habilidades metacognitivas. En el manejo de representaciones múltiples, los alumnos están más involucrados en la búsqueda continua de significado e interpretación de resultados. Modo 3. Pensamiento creativo y sustentado sobre datos interpretados. Se establece que los alumnos establecerán mejor sus pensamientos y reproducen sus ideas por medio de gráficas de datos o ideas innovadoras sin necesidad de recurrir a dispositivos como lo es una computadora. Modelo de Willy Fancuch, 1999. Basado en el ciclo de investigación empírica, tiene como propósito describir cómo piensan las personas dentro de la disciplina estadística. Este modelo tiene 4 componentes o dimensiones separados en donde se afirma que la gente piensa en cada dimensión simultáneamente y subsume varios hábitos de pensamiento estadístico genéricos y específicos. La primera dimensión es denominada ciclo investigativo, que comprende 5 fases conocidas como PPDAC: problema, plan, datos, análisis y conclusiones. La segunda dimensión hace referencia a los tipos fundamentales de pensamiento estadístico: reconocimiento de la necesidad de los datos, transnumeración, variación, conjunto distintivo de modelos y conocimiento del contexto. La tercera dimensión es denominada el ciclo interrogativo, donde se destacan 5 aspectos: generar en qué consiste imaginar y tener ideas brillantes para generar posibilidades como individuo o grupo, buscar información, interpretar,
criticar y juzgar. El pensador utiliza este tercer ciclo para resolver el problema. La cuarta dimensión tiene que ver con características de la personalidad del investigador que pueden afectar o iniciar la entrada en un modo de pensamiento: curiosidad y conciencia, compromiso, escepticismo, ser lógico y predisposición a buscar significado más profundo. Modelo de Jones et al. 2000. El tercer modelo tiene como propósito buscar la caracterización del pensamiento y conocimiento cognitivo de estudiantes, principalmente en grados de 1 a 5 frente a situaciones estadísticas. Se basa fundamentalmente en la teoría de la taxonomía solo, estructura del resultado del aprendizaje observado, por sus siglas en inglés, de Biggs y Collins, 1982, incorporado por 5 modos de funcionamiento: sensoromotor, icónico, concreto simbólico, formal y posformal, y en él 4 niveles de respuesta del pensamiento: idiosincrásico, preestructural, transicional, uniestructural, cuantitativo, multiestructural y analítico relacional. Con este modelo se pretende demostrar el crecimiento de pensamiento en niños, y con esto se podría permitir el diseño de secuencias y tareas de aprendizaje de acuerdo al nivel en que los estudiantes se encuentren. Este mismo modelo se conforma por 4 constructos clave para el análisis estadístico. Constructo 1. Descripción de la representación de datos. Se conceptualiza la descripción de datos, lo que significa extraer información explícita, en los que se identifican gráficos y se establecen conexiones entre dichos datos. Entonces, se identifican elementos clave para la descripción de datos. A. Visualización de datos de lectura. B. Mostrar conocimiento de las convenciones gráficas elementales. C. Reconocer cuando diferentes pantallas representan los mismos datos. Y D. Evaluar diferentes representaciones de los mismos datos. Constructo 2. Organización y reducción de datos. Se pretende que en este constructo los alumnos incorporen acciones mentales tales como ordenar, agrupar y resumir datos. Eso a través de elementos clave como A. Agrupación y ordenar datos. B. Reconocer que la información puede perderse en una reorganización de datos. C. Describir los datos en términos de representatividad y tipicidad. Y D. Describir los datos en términos de difusión. Constructo 3. Representar datos. Se basa en construir representaciones y exhibiciones que presenten pantallas visuales a través de los siguientes elementos clave. A. Completar una pantalla de datos construida parcialmente. Y B. La construcción de pantallas para representar diferencias en organizaciones de un conjunto de datos. En este constructo en específico, se le otorgan a los alumnos tareas en las que pueda representar datos y al mismo tiempo se evalúe su pensamiento en este nivel. Constructo 4. Analizar e interpretar datos. Dentro de este constructo se presenta el reconocimiento de patrones, tendencias y excepciones de los datos para hacer inferencias y predicciones a partir de estos mismos datos. En este constructo, leer entre los datos requiere que los estudiantes comparen cantidades y utilicen conceptos matemáticos y operaciones para combinar e integrar datos. Leer más allá de los datos requiere que los estudiantes predigan o infieran de los datos mediante esquemas existentes para obtener información que no es explícitamente expresada en la representación visual. Para lograr este constructo, se identificaron los siguientes elementos clave. A. Emparejar y combinar datos. Leer entre los datos. Y B. Extrapolar y predecir a partir de los datos. Leer más allá de los datos. Y en el cual se plantean preguntas para evaluar el pensamiento de los niños a través de la comparación, combinación, predicción y extrapolación de datos. Modelo de Jorel y Sni 2001. Se basa en la resolución de problemas, ya que con la documentación de los procedimientos en que estos se solucionan, se pretende mejorar los procesos estadísticos en la resolución de problemas que comprenden otros 4 modelos principales. 1. Un modelo de descripción general, el modelo del pensamiento estadístico. 2. Dos modelos para utilizar y trabajar con la estrategia de resolución de problemas, la estrategia de mejora de procesos. 3. Un modelo de evaluación, elementos clave del pensamiento estadístico.
En este modelo se identifican los procesos y herramientas para desarrollar el pensamiento estadístico. Pasos para el pensamiento estadístico de Hort y Smith. Se comienza con afirmar que todo trabajo es un proceso. Continuando con que los procesos son variables, se analiza la variación de este proceso para desarrollar el conocimiento hasta llegar a la reducción de la variación, que mediante un proceso de cambio y un proceso de control se obtienen resultados mejorados para satisfacer a empleados, clientes, accionistas y a la comunidad. Para terminar, se concluye que de manera similar, las definiciones hablan sobre la resolución de problemas, las cuales sugieren conocimiento del contexto y conocimiento de las herramientas estadísticas que serían adecuadas para resolver problemas del contexto analizado, entendiendo así finalmente que no es suficiente una definición para poder caracterizar al pensamiento estadístico, y se hace énfasis en la falta de una serie de criterios e indicadores que permitan caracterizarlo. Se ha concluido también que en los 4 modelos se lleva a cabo la resolución de problemas por medio del uso de la estadística y dentro de sus diferencias sobresale el área de enfoque. Por ejemplo, el modelo de Hort y Smith está más enfocado en los negocios, mientras que los otros 3 modelos están más enfocados al ámbito educativo. Por otro lado, el modelo de Jones et al. No presenta un ciclo, fases o proceso de solución de los problemas a comparación de los otros 3 modelos. Por último, de acuerdo a sus características, el modelo del pensamiento estadístico de Willy Fankuch es el más adecuado para adaptar al ámbito educativo, teniendo como propósito resolver problemas estadísticos basados en problemas reales más grandes, por lo que sus dimensiones podrían relacionarse con el proceso para generar aprendizajes. Por último, se muestran las referencias consultadas para la elaboración del presente trabajo. Al mismo tiempo, agradeciendo a todo el público por su atención a observar esta ponencia, esperando que el trabajo realizado haya sido de su agrado. Esperando sus dudas y comentarios, muchas gracias.